Hemos quedado la clase pasada, ¿no se acuerdan? Estábamos hablando del sistema de clasificación de galaxias. Estábamos hablando de que entonces en el sistema de clasificación de Hubble se puede clasificar a las galaxias en tres tipos básicos de acuerdo a lo que se ve. Recordemos que es una clasificación puramente morfológica. Y hablábamos entonces de que tenemos galaxias elípticas, espirales y regulares. Las elípticas que parecen como un huevito proyectado en el cielo, y el parámetro que utilizamos para clasificar es básicamente la elipticidad de la galaxia. Las espirales que tenemos, espirales de dos tipos, espirales barradas y espirales normales, y veíamos entonces que básicamente tenemos dos números que utilizamos para clasificar esas galaxias en tipos A, B y C, dependiendo de qué tan abiertos o qué tan cerrados están los brazos espirales y dependiendo de cuál es el tamaño del bulbo comparado con el tamaño del disco. Varios de ustedes, la mayoría, a propósito de esa clasificación. Nos quedaba pendiente hablar entonces del sistema de la clasificación de las galaxias en el tipo, en el diagrama, en el sistema de clasificación de Hubble, las que se conocen como galaxias irregulares. A ver, si vos tenés galaxias elípticas, galaxias espirales, las galaxias irregulares, como lo dice su nombre, pues son simplemente las que no son ni elípticas ni espirales, que tienen forma de perrito, que tienen forma de carrito, que tienen forma de Papá Noel, porque a la final no tienen forma ni de espiral ni de elíptica. En el caso del sistema de clasificación de Hubble, entonces, él clasifica dos tipos de galaxias irregulares. Hay un solo esquema, un solo tipo de galaxia irregular, pero hay dos ramas, una ramificación de dos subtipos, dos subclases, una que son las que él llama galaxias IR1, que son galaxias que son, otra vez, no son ni elípticas ni son irregulares, pero con algo de imaginación pueden tener algún tipo de organización en su distribución de masa, de nuevo proyectada en el cielo. Podría ser, por ejemplo, una galaxia que parecía que era el espiral y por alguna causa se perturbó la distribución de masa. Estas serían las galaxias irregulares de tipo 1. Las galaxias irregulares de tipo, aquí hay un typo, aquí es galaxia, esto es irregular de tipo 2. Las galaxias irregulares de tipo 2, esas sí son las que no tienen ni forma ni de perrito, ni de Papá Noel, ni de nada. Son galaxias completamente amorfas, que no tienen forma de absolutamente nada. Como cuando usted sale a ver las nubes en el cielo, entonces usted ve, ay, una nube que tiene forma de Papá Noel, entonces es una galaxia de tipo IR1, y hay otras nubes que definitivamente usted no les ve forma de absolutamente nada. Y esas serían entonces galaxias de tipo IR2, que son completamente caóticas, y no hay ningún patrón de distribución en la masa de esos objetos. Esta M82, que corresponde a la segunda galaxia en esta fotico que estábamos viendo el otro día, esta es M81, que sería esta galaxia. M82, el objeto que está aquí, es una galaxia irregular de tipo 2, porque si uno la mira con el telescopio, la distribución de masa en esas galaxias irregulares es completamente irregular. No hay un patrón, no sigue ningún patrón particular, no parece que tuviera alguna forma esferoidal, no parece que hubiera tenido o que fuera a tener en algún futuro una forma de espiral, es simplemente un reguero de masa ahí en la forma de gas, estrellas y polvo. Una galaxia de tipo IR2 es esta que ustedes ven aquí. Miren que si bien esta galaxia realmente no tiene forma de disco, no tiene forma de elipsoide, esto que hay aquí parece una barra y esto que hay aquí parece como si fueran bracitos que salen de esta barra. Esta galaxia tiene algún tipo de estructura. Probablemente esta galaxia, que es la nube mayor de Magallanes, una galaxia satélite de la Vía Láctea, tuvo en algún momento un disco, y ese disco se destruyó por culpa, a causa de la interacción gravitacional que experimenta esta galaxia con la Vía Láctea, y lo que queda remanente es esto. Es decir, esto era un carro muy bonito, pero después del choque en la autopista quedó así. Una galaxia de tipo irregular 1, entonces es una que todavía alcanza a conservar, bien sea porque era antes una galaxia espiral, por ejemplo, y a través de un proceso de colisión se desbarató y quedó así, teniendo algo de estructura organizada. Una galaxia de tipo IR2 es una que definitivamente no presenta ningún patrón. Pero por más desorganizadas que sean, deben tener como un centro de esta gravitacional. Claro, esas siguen siendo galaxias, lo que quiere decir que están gravitacionalmente ligadas.
El asunto es el siguiente. El asunto es que estas galaxias irregulares están compuestas mayoritariamente de gas. Y obviamente tienen un montón de estrellas, pero en comparación con las galaxias elípticas e inclusive con las galaxias espirales, tienen mucho gas. Y la forma de la galaxia, por ejemplo en este caso, miren que lo que uno ve aquí es un montón de estrellas. Mientras que en esta imagen lo que uno ve es realmente un montón de gas. Tienen menos estrellas. Exactamente, tienen menos estrellas, una fracción menor de estrellas y una fracción superior de gas. Y por esa razón entonces la dinámica del gas es un poquito más rebelde con el campo gravitacional, porque las ondas de choque, por ejemplo, por culpa de las explosiones hacen que el gas se pueda poner turbulento y cambie cualquier tipo de configuración que hubiera existido antes. Una perturbación en el gas por culpa, por ejemplo, de una galaxia vecina hace que de nuevo la configuración del gas otra vez se despelote y la galaxia deje de tener una forma formada. Y eso hace entonces que estas galaxias irregulares en efecto no tengan una forma normal. Tienen mucho gas, en algún futuro se van a convertir en una galaxia esferoidal. En algún futuro se van a convertir en una galaxia esferoidal, porque ese gas se tiene que convertir en estrellas. Y las estrellas son más fáciles de someter, digámoslo así, bajo la acción del campo gravitacional. De tal manera que si miramos esta galaxia dentro de 2.000 millones de años, por ejemplo, probablemente dentro de 2.000 millones de años empieza a parecerse a la nube mayor de Magallanes. Y dentro de 5.000 millones de años se parezca una galaxia enana elipsoidal, una cosa de esas. Entonces tenemos galaxias irregulares en el sistema de clasificación de Hubble que simplemente sirven para clasificar esas galaxias que vemos en las fotografías y que no tienen forma de nada, que ajuste entre una elíptica o entre una espiral. Sí, me pregunto. Entonces, con el tiempo, todas las galaxias tienden a ser elípticas. No con el tiempo. El asunto es... no con el tiempo, pero sí con el tiempo. Si usted deja la galaxia, la Vía Láctea, por ejemplo, o coge a la galaxia Andrómeda y se la lleva por una esquina en el universo y la deja solita, aislada, ella en principio debería quedarse como una galaxia de disco, porque el disco es estable. El problema es que las galaxias en el universo no están aisladas. En el mundo real, las galaxias están aquí y están rodeadas de vecinos. Las interacciones con esos vecinos van a desbaratar el disco. Y al fin del cuento, por ejemplo, dentro de unos 3.000, 4.000 millones de años, el disco de la Vía Láctea y el disco de la galaxia Andrómeda van a desaparecer y van a formar una galaxia elíptica más grande. Entonces, en términos de la particularidad del comportamiento de una galaxia, si ellas estuvieran aisladas, una galaxia elíptica se quedaría como una galaxia elíptica y una galaxia espiral se quedaría como una galaxia espiral. Pero como realmente ellas evolucionan interactuando unas contra otras, esa interacción va a hacer que de manera forzosa en el futuro la gran mayoría de las galaxias, dentro de 5.000 millones de años, que se llevan dentro de 5.000 millones de años, la gran mayoría de las galaxias sean elípticas. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, cuando vemos esas fotos de los cúmulos de galaxias que les he mostrado, la gran mayoría de las galaxias en esos cúmulos son elípticas, porque en esos cúmulos de galaxias la densidad de galaxias es muy alta. Las galaxias están muy apretadas, como están muy apretadas, la posibilidad de que choquen es muy alta. Y ahí en esas regiones se acelera el proceso de evolución de las galaxias, haciendo que lo que antes eran discos se convierta en galaxias, en elipsoides, en galaxias elípticas. Como vamos a ver después, ese es el futuro de las galaxias. Básicamente las galaxias se forman como galaxias de disco y terminan su vida, como sea que lo vayan a terminar, en la forma de esferoides estelares, o dentro de 10.000 millones de años en la forma de esferoides hechos de estrellas de neutrones, enanas blancas, agujeros negros, porque esas estrellas de las que están hechas ahora eventualmente se van a morir. Hay un tercer tipo de galaxia en el sistema de clasificación de Hubble, que son estos objetos. Son unos objetos bastante particulares, porque si bien son esferoides bastante achatados, miren que esto en principio parece una galaxia con una elipticidad superior a 7, aparentemente parece que tuvieran un disquito, y si bien aquí no se nota tanto, aquí en la mitad de esta bandita recuerda bastante lo que se ve cuando uno ve una galaxia de disco de verdad, que el disco se ve así atravesado, se ve de canto,
se ve como si usted estuviera atravesando literalmente una nube de gas y de polvo, que es lo que así se vería la Vía Láctea si usted la pudiera ver desde afuera. Entonces, aparecen estos objetos que son un esferoide gigantesco acompañado por un disco muy pequeñito, pero un disco diminuto. Ver esto es como ver una lenteja, básicamente. Entonces usted coge una lenteja y la pone aquí, y la representación que tiene es básicamente la representación del mismo objeto, en términos de la forma geométrica que tiene. Estas galaxias se les conoce como galaxias lenticulares, y se observaban y se conocen desde los tiempos de Hubble. Hubble introdujo también esas galaxias lenticulares, no son las más frecuentes, realmente no es lo más normal de una galaxia lenticular, pero existen y se pueden contar con más que los dedos de la mano. De tal manera que Hubble entonces las incluyó en su sistema de clasificación, no como galaxias elípticas, porque evidentemente este disco hace que no tengan la característica de una galaxia elíptica, pero tampoco como galaxias espirales, porque el disco es tan chiquitico que no hay brazos, por ejemplo. Entonces usted no puede medir un pitch angle, usted no puede clasificar esa galaxia como una galaxia espiral, pero tampoco como una galaxia irregular, porque evidentemente tiene una forma de algo, un asteroide grande con un disco chiquitico. Entonces él introduce el sistema de clasificación en el sistema de clasificación del espacio para las galaxias lenticulares, que en el sistema de clasificación de Hubble se llaman las galaxias S0. S0. Entonces las espirales son S, las espirales barradas son SB, y las galaxias lenticulares, que son como una lenteja o como una lente, son galaxias de tipo S0. Cuando ustedes estén leyendo en un libro o estén mirando en una noticia o algo y le hablen de una galaxia S0, entonces usted puede cerrar los ojitos e imaginarse que lo que tiene es algo que tiene la forma de una lentejita, una distribución de estrellas que tiene la forma de una lentejita, o como si fuera una galaxia elíptica bastante achatada, con un disquito muy pequeñito, como el que aparece aquí, ¿eh? El disquito es realmente muy pequeñito. Pero por eso Sí. Se ve como una lenteja por su posición con respecto a nosotros. Claro, otra vez, de nuevo, el sistema de clasificación es completamente morfológico. Si nosotros nos pudiéramos ir a transportar a un punto de energía perpendicular, podría ser una galaxia espiral. Sí y no. Otra vez, es claro que evidentemente entonces la clasificación en el sistema de Hubble es completamente morfológica. Entonces la clasificación la hacemos de acuerdo a cómo salió la foto. Pero si nos vamos y tomamos por ejemplo un espectro de la galaxia, o tomamos imágenes de esta galaxia en otra longitud de onda, vamos a ver que en efecto el disco que tiene es muy pequeño. Y la apariencia no va a cambiar. Va a ser un esferoide muy grande, acompañado de una distribución de esferoidal muy pequeñita. De tal manera que si bien el asunto aquí es completamente morfológico, las características intrínsecas de la galaxia, en efecto, en este caso no van a cambiar si cambiamos la posición, o cambiamos la longitud de onda, o cambiamos De hecho, estas galaxias, por ejemplo, se parecen mucho, difieren bastante de una galaxia espiral y se parecen más a una galaxia elíptica, en el sentido, por ejemplo, que están más bien desprovistas de gas, no tienen tanto gas como debería tener una galaxia espiral. Si bien tienen algo, no tienen la misma riqueza gaseosa y polvo que tienen una galaxia espiral. No tienen, por tanto, entonces los mismos colores. No tienen como no tienen la misma cantidad de gas, no tienen la oportunidad de formar la misma cantidad de estrellas. Entonces no tienen ese colorcito azulito que sí tienen las galaxias espirales, por ejemplo. Entonces, en efecto, si bien, de nuevo, la clasificación a 1926 era completamente morfológica, nosotros sabemos que la diferencia es física en términos de que una galaxia de tipo S0 es físicamente diferente de una galaxia de tipo espiral o de una galaxia de tipo elíptico. Cuando hacemos un análisis detallado de las propiedades utilizando espectroscopía o analizando las propiedades de las observaciones de esa galaxia en diferentes longitudes de onda, etc. Es una fotografía, profe. ¿Perdón? Es una fotografía. Esto es una fotografía. Todo lo que les hemos mostrado son fotografías. Los puntos que son estrellas. Cada punto ahí, realmente. ¿Cuál es la galaxia? Esto es grande. Sí. No, estos son, o bien sean estrellas, podrían ser estrellas de campo o pueden ser galaxias de fondo. Estas realmente son galaxias de fondo. Una estrella en una imagen aquí no aparece redondita así, sino que aparece ya como un centeno. Pero yo no tomé la foto.
De tal manera que no sé qué tanto tiempo de exposición le dieron, no sé si esto lo apodizaron, Pero entonces, son estrellas. pero Mínimo estrella. pueden ser o bien sea estrellas o galaxias. En este caso, mirando la foto como así, no me haría arrancar un dedo para asegurarte que son galaxias, porque es muy curioso que todas son igualmente reducidas. ¿Ya? Entonces, un buen trabajo taxonómico implica catalogar los diferentes tipos de objetos que usted ve y organizarlos de alguna forma que usted pueda al menos recordar cuáles son los tipos que usted tiene en esa clasificación taxonómica. Para hacer eso, entonces, Hubble se inventó este diagrama, que se conoce como el diagrama del diapasón de Hubble, que sirve para organizar la estructura o la distribución más bien de las galaxias en el sistema de clasificación de Hubble dependiendo de su tipo. Hubble hizo esto inicialmente para organizar entonces taxonómicamente los diferentes tipos de galaxias que se observan, pero además lo hizo motivado por la idea de creer que de alguna manera este diagrama le estaba sugiriendo la forma como evolucionan las galaxias. Entonces, en el sistema de clasificación de Hubble, las galaxias se pueden organizar en el diagrama del diapasón de la siguiente forma. Usted pone aquí las galaxias elípticas en este eje horizontal, poniendo aquí las galaxias de tipo E0 y aquí las galaxias de tipo E7. Es decir, aquí vienen las galaxias de tipo E0, aquí las de tipo E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. De tal manera que la elipticidad de la galaxia arranca desde aquí y termina aquí. Y entonces organiza las galaxias elípticas en un eje horizontal. A continuación vienen entonces las galaxias lenticulares, porque se parecen mucho a las galaxias elípticas, pero también se parecen en algo a las galaxias espirales, entonces él las pone en la mitad en el sistema de clasificación. Justo aquí en este punto en el intermedio entonces aparecen las galaxias lenticulares, y a partir de aquí entonces vienen las galaxias espirales. Como tenemos dos tipos de galaxias espirales, barradas y no barradas, pues barradas y normales, entonces el diagrama se bifurca en dos ramas, una para las galaxias espirales normales y otra para las galaxias espirales barradas. Poniendo aquí las galaxias de tipo SA, aquí las de tipo SB y las de tipo SC. Y lo mismo para las barradas SBA, barradas SBB y barradas SBC. En orden, de manera tal que aquí están las galaxias que tienen los bulbos más grandes y los brazos más apretados, y en el extremo están las galaxias que tienen los bulbos más pequeñitos y los brazos más abiertos. De manera que en esta forma, al menos mnemotécnicamente, uno puede recordar tranquilamente cuál galaxia es cuál. A estas galaxias se les llama galaxias de tipos tempranos y a estas galaxias se les llama galaxias de tipos tardíos. Como las galaxias irregulares no ajustan en ninguna de las dos ramas, pues él simplemente dijo, pongámoslas en algún lado y encontró nada más que este punto para poner las galaxias irregulares. Ahora, ¿por qué este diagrama? Porque Hubble pensaba lo siguiente. Él estaba viendo galaxias que eran inicialmente, digamos, esféricas y una distribución de galaxias que se iba achatando hasta que aparecía algo que empezaba a tener como un disco. Y eventualmente podría entonces tener que a partir de este disco se podía formar una galaxia espiral normal o una galaxia espiral barrada. Hubble creía que las galaxias elípticas o que las galaxias se formaban teniendo primero galaxias esferoidales, esferitas perfectas, galaxias de tipo E0, y por culpa de la rotación, la distribución de masa en esas galaxias elípticas empezaba a regar, empezaba a centrifugar, empezaba a regarse hacia los costados, la distribución se empezaba a achatar como se achata la Tierra por culpa de su rotación, por ejemplo, y alcanzaba un grado máximo de achatamiento hasta que le empezaba a salir disquito, formando las galaxias de tipo S0. Luego, en algún momento, durante ese proceso de formación entonces, el disco empieza a crecer y forma entonces de alguna manera las galaxias espirales normales y las galaxias espirales barradas. Para Hubble entonces las galaxias evolucionaban en este sentido. Se formaban como galaxias elípticas y terminaban estableciéndose como galaxias espirales. Por esa razón, a estas galaxias se les llama de tipo temprano, porque entonces estas se debieron haber formado primero y estas serían las de tipo tardío. Recuérdenlo como un asunto histórico, porque las galaxias del universo no evolucionan de esa manera. Hubble estaba equivocado en un 2000%
con este modelo. Las galaxias no se forman siendo elípticas y de las elípticas no se forman las espirales. De hecho, es todo lo contrario. Literalmente hablando, es todo lo contrario. De tal forma que, olvídenlo, considérelo simplemente como un asunto de naturaleza histórica. Sin embargo, como nosotros todavía utilizamos el sistema de clasificación de Hubble, y eventualmente el sistema de clasificación de Hubble les sirve a uno para entender algunas de las propiedades de las galaxias, en ese sistema de clasificación todavía lo usamos y todavía usamos la nomenclatura de que a las galaxias elípticas las llamamos galaxias de tipos tempranos y a las galaxias espirales las llamamos galaxias de tipos tardíos. Los astrónomos somos melancólicos y nos da pereza cambiarle los nombres a las cosas, de tal manera que la nomenclatura y todo funciona, todo se usa todavía simplemente por romántico. ¿Estamos claros? Este señor que tuvo que ver con algo de esto. Hubble, todo. Como vamos a ver cuando hablemos de la expansión del universo, Einstein decía que el universo no se debería expandir y Hubble demostró lo contrario. Ellos dos de hecho se encontraron, tenían algo que ver, era que uno hacía una cosa, otro hacía la otra, y en algún momento de sus vidas coincidieron en el mismo problema. Einstein estaba estudiando el problema de la expansión de la dinámica del universo y Hubble estaba observando la expansión del universo. Y en ese momento, por pura casualidad, coincidieron en ese problema. Si se encontraron una o dos veces en la vida, yo creo que se encontraron mucho, pero coincidieron en esa situación particular. Quiero asegurarme entonces de que todos entendimos. Pregunta. Para el que hiciste el día, la pregunta no está ahí. ¿Era correcto o no el pensar, o es correcto o no pensar que las galaxias espirales se forman de las galaxias elípticas? Una respuesta de sí o no. ¿Es correcto pensar que las galaxias espirales se forman de las galaxias elípticas? ¿Sí o no? Esa es una. Y la otra es, ¿qué es una galaxia de tipo tardío? ¿Y qué es una galaxia de tipo temprano? Pasteleros. ¿Listo? No me dejen olvidar antes de que nos vayamos a tomar el tinto, resolver la pregunta. A modo de ejemplo, otra vez, como lo hicieron en la tarea y como lo van a volver a hacer en esta tarea que les voy a poner, tenemos entonces aquí un diagrama del diapasón construido utilizando entonces ejemplos de galaxias que son de tipo E0, E7, no, pues es difícil cuadrar simplemente 7 galaxias desde 0 a 7, pues imagínense que tienen galaxias con electricidades diferentes a esta y a esta en el intermedio. Galaxias lenticulares, mire esta galaxia lenticular. Es que es muy difícil ver el disco. Es muy difícil ver el disco. Uno básicamente ve esta galaxia y lo que ve es una galaxia elíptica. Porque son galaxias que están dominadas por el asteroide central. Son un asteroide central gigantesco y un disco muy pequeñito imaginario. Las que yo les había mostrado ahorita es un caso extremo en el que el disco es realmente grande.
Aquí aparecen entonces las galaxias de tipo SA, SB y SC. Miren aquí, por ejemplo, esta galaxia tiene los brazos tan apretados que, al menos en esta imagen, obviamente esto puede cambiar, yo no tomo una imagen de mejor calidad que la que estamos viendo aquí, pero al menos en esta imagen los brazos básicamente no se alcanzan a determinar de lo apretados que están sobre la distribución de estrellas en el mismo, a la medida mientras que uno se va moviendo desde las SA hasta las SB y las SC y alcanza a discernir entonces que los brazos en efecto se van abriendo, y la misma situación ocurre entonces para las galaxias espirales, parvati. Hay algunas modificaciones que se han hecho, hay muchas, yo no les estoy contando el 100% del sistema de clasificación porque no tiene sentido que les cuente cada tornillo, cada décima asociada con esas especificidades. Sin embargo, obviamente, si bien esto se diseñó para 1926, de 1926 a 2013, las cosas han cambiado bastante, se ha podido observar, el zoológico galáctico se ha enriquecido bastante y eso ha introducido entonces modificaciones en el sistema de clasificación. Las más notables son, por ejemplo, los tipos galácticos IR1 y IR2 básicamente se eliminan, realmente no se eliminan, porque como vimos en 82, por ejemplo, todavía se clasifica como una galaxia IR2. No es que no se eliminen, sino que se introducen nuevos tipos paralelos a los del sistema de Hubble, en el caso de las galaxias irregulares, introduciendo galaxias de tipo SD, SM y M. SD serían para galaxias espirales enanas. El problema es que a 1920, 1930 los telescopios eran realmente humildes. Y con los telescopios que se tenía en la época, una galaxia que tenía unos brazos muy tenues, una galaxia que tenía un brillo superficial muy tenue, podría mostrarse simplemente como una manchita brillante y uno realmente no alcanzaba a resolver la estructura, el detalle de la estructura de la galaxia. Ahora, con las modernas técnicas de observación, nosotros podemos definir en efecto si hay alguna estructura, porque podemos observar con mejores equipos y en diferentes longitudes de onda. De tal manera que podría pasar que una galaxia que en el caso de una galaxia que hubiera sido observada por Hubble hubiera sido una galaxia de tipo IR1, cuando se observa bien con un telescopio grande, con equipos modernos e inclusive en otras longitudes de onda, parezca ser entonces una galaxia espiral, pero chiquitica, tan chiquitica que se necesita un telescopio grande para verla. Entonces se introduce ese tipo de galaxia SD. La galaxia SM es para clasificar o para cuantificar o dar cuenta por esas galaxias que se parecen a la nube mayor de Magallanes, a esta que acabamos de ver aquí, que es una galaxia que en efecto, pues no hay que tener mucha imaginación para creer que tiene algún tipo de estructura, y que, como les digo, es probablemente una galaxia espiral que está siendo pequeñita, que está siendo destruida por cuenta de un proceso de interacción gravitacional. De tal manera que se introduce un tipo de galaxia que hace referencia a las galaxias que son parecidas a la nube mayor de Magallanes, que de hecho son bastantes, porque como les he dicho, las colisiones entre galaxias son bastante frecuentes, de tal manera que sería muy normal esperar ese tipo de objetos. Y ya las últimas serían las galaxias IM, que esas sí son galaxias irregulares de verdad. La nube menor de Magallanes, por ejemplo, es una galaxia IM, y esa sí no tiene forma de nada, es como M80, esa no tiene forma absolutamente de nada. La nube mayor de Magallanes entonces va a ser una galaxia de tipo SM con una barra, que es evidente aquí en la fotico que tenemos. Entonces es una galaxia SM, pero entonces como tiene barra es SBM. La nube menor de Magallanes es una galaxia completamente irregular IM, y galaxias absolutamente irregulares entonces van a seguir siendo galaxias simplemente irregulares. Yo no pretendo que ustedes recuerden absolutamente todos estos tornillos, porque a la fin del cuento son galaxias, pero es interesante que vean en algún momento cómo lo hacemos, para que cuando en algún momento durante su vida ustedes estén leyendo un libro, estén leyendo una revista, estén leyendo una noticia, se encuentren con una cosa, es una galaxia de tipo IM, o una galaxia de tipo IR, sí, no es un tipo galáctico, sí, asociado a una galaxia irregular, sepan qué es lo que es. Si bien estas galaxias entraban en la clasificación de galaxias IR, se generaron además catálogos paralelos al catálogo de Hubble para cuantificar las observaciones de galaxias que para la época los llamaban galaxias aberrantes, monstruos aberrantes en el cielo, en el universo.
y era que obviamente, de nuevo, otra vez la preconcepción de los astrónomos era que las galaxias son gigantescas. Entonces, primero las galaxias no existían, solamente existía la galaxia. Luego, cuando nos dimos cuenta que había más galaxias, entonces empezaron a creer que el espacio, el universo era infinito y que las galaxias eran monstruos gigantescos y que eran objetos básicamente indestructibles. Entonces, encontrarse con objetos como este era una defecio. Pues, ¿qué es eso? Ellos podían verificar que este cuerpo no estaba en la galaxia, que estaba suficientemente lejos, que tenía la masa de una galaxia, pero que no tenía la forma de una galaxia elíptica, no tenía la forma de una galaxia espiral. Evidentemente, en el sistema de clasificación de Hubble esto tendría que clasificarse como una galaxia irregular, pero si uno la ve, uno dice que decía defecio. Tiene que haber alguna causa. Eventualmente eso se inventaron cualquier conjunto de teorías, que las explosiones de supernova destruían la estructura de la galaxia, que había campos electromagnéticos súper poderosos dirigiendo la dinámica de la galaxia, un montón de locuras que solamente hasta más o menos 1970 se pudieron diseñar. Estas son simplemente galaxias interactuantes, lo que ya por la época de Hubble se llamaban entonces galaxias aberrantes o galaxias perversas. Y corresponde, por ejemplo, a un catálogo de galaxias de Art y Mador que se dedicaron a observar este tipo de objetos. ¿Estamos claros? ¿Todo está claro? Ya todos sabemos clasificar galaxias. ¿Quiénes no hicieron la tarea? No van adelante. Y si uno pregunta quiénes hicieron la tarea, no estaban levantando. Lo que ahorita quiero que gastemos unos cuantos minutos porque me parece interesante. Si alguien nos quiere contar así a volumen de pájaro cómo hizo la tarea, me parece bueno que compartamos esa experiencia. Les voy a mostrar muy rápidamente nosotros cómo lo hacemos de forma profesional. Porque eventualmente en algún momento debería mostrarles cómo se hacen estas imágenes, cómo se hace un programa y este tipo de programa. Uno toma las imágenes de una galaxia, supongamos esta galaxia. Las imágenes de esta galaxia nosotros la tenemos como una fotografía, pero no como una fotografía normal como las que usted tiene en su computadora, sino una fotografía que representa una matriz de píxeles, en la que tenemos para cada imagen una cuadrícula donde cada uno de esos cuadritos es un píxel. Una cámara CCD funciona como un contador de fotones. Entonces, cuando usted compra una cámara digital, que en efecto es una cámara CCD, por el dispositivo recolector de luz, tiene una matriz de este tipo, donde cada uno de estos cuadritos cuenta cuántos píxeles incidieron. Entonces, aquí cuenta 20 píxeles, aquí cuenta 8 píxeles, aquí cuenta 6 píxeles, y la diferencia en intensidad le ayuda entonces a la cámara a identificar dónde es más brillante, dónde es menos brillante el objeto, y a través de eso es que se forma la imagen. La coloración viene porque hay una superposición de filtros pues, que le permite a la cámara suya hacer eso. En astronomía nosotros no tomamos fotos de colores. Estas fotos que aparecen aquí no son de verdad. Esta es una foto, esta literalmente hablando no es una foto del telescopio espacial, por más que aquí diga que esta es una foto del telescopio espacial. Una foto del telescopio espacial se ve como esta. Las fotos astronómicas profesionales son en blanco y negro porque se toman sin filtros. Y uno cuenta en la CCD entonces el número de fotones que inciden en cada punto. Con ese número de fotones que inciden en cada punto nosotros formamos una imagen a blanco y negro. Las fotos del telescopio espacial cuando uno las descarga son cochinísimas porque vienen con un montón de ruido, fotones, rayos cósmicos, ruido electrónico, son una cosa que y uno les tiene que hacer un proceso de reducción para limpiarlas, quitar toda la contaminación por culpa del ruido electrónico de los equipos, de los rayos cósmicos en el espacio, etcétera, etcétera, de los daños en la cámara, porque la CCD del telescopio espacial y de cualquier telescopio se va dañando con el tiempo, inclusive la suya, etcétera. Cuando uno ya hace todo ese trabajo, queda con una imagen bonita como esta. Con una imagen bonita como esta, esto que tenemos aquí entonces es una matriz de píxeles, donde tenemos un conjunto de 3 coordenadas. Tenemos la coordenada en X del punto, tenemos la coordenada en Y de ese punto y tenemos la intensidad de la luz que llegó en ese punto. Con la coordenada en X, la coordenada en Y y la intensidad en ese punto nosotros tenemos la intensidad de luz que de la galaxia nos llegó de ese punto, que sería este punto aquí.
Y eso es lo que nos permite hacer un paralelo uno a uno entre la imagen que tenemos en el telescopio espacial y la imagen que realmente está emitiendo la galaxia. Con eso entonces nosotros construimos, por ejemplo, estas curvitas blancas que ustedes ven ahí, que son esas curvitas de las que les estaba hablando en la clase pasada, que llamamos isofotos, curvas de igual intensidad de brillo, porque como conocemos la intensidad en cada píxel, buscamos todos los píxeles que tienen el mismo valor de intensidad. Y con esas isofotos, por ejemplo, nosotros en este caso podemos mirar cuál es la elipticidad de cada una de esas isofotos y clasificar el tipo de galaxia que tenemos asociado aquí, o aquí, o aquí, o acá, o acá, o acá, en cada uno de esos casos. El análisis de las galaxias espirales es sutilmente más chicharrón. La distribución de brillo en una galaxia elíptica es muy sencilla, es muy uniforme. Miren, es una cosa bastante suave. En una galaxia espiral no lo es. Entonces, para una galaxia espiral uno tiene que hacer una cosa que es mucho más complicada. Y esto que vemos aquí, por ejemplo, es la distribución de isofotos de esta galaxia. Que es complicada porque usted tiene que tratar de seguir esta curva y hay un montón de parámetros ahí complicados a tener en cuenta. Es como cuando usted está tratando de levantar un mapa de gravimetría de una montaña, trazando curvas de igual potencial gravitacional. Es exactamente, el problema tiene exactamente es el mismo contexto. Uno puede, por ejemplo, entonces estudiar la distribución radial de brillo, es decir, cómo cambia el brillo de la galaxia desde el centro hacia afuera, de esta forma, etc. Y construir modelos fotométricos de la galaxia, por ejemplo, para discernir cuál es el comportamiento de la distribución de brillo en el centro y medir, por ejemplo, con precisión el ángulo de apertura, el ángulo de los brazos espirales, etc. De nuevo, es una cosa que es mucho más complicada que simplemente construir los isofotos de una galaxia espiral. El trabajo es mucho más tedioso que simplemente imprimir una foto, trazar un par de circulitos con una reglita, trazar una par de tangentes y medir. El ejercicio que ustedes hicieron es muy importante porque conceptualmente es básicamente eso. Esto es sofisticación. Sofisticación que tenemos que usar para poder construir modelos teóricos precisos. Sin embargo, lo que ustedes hicieron en la tarea conceptualmente es equivalente. No tiene la misma precisión, no tiene el mismo grado de precisión, pero es conceptualmente equivalente a este trabajo. Hoy les quiero poner una segunda tarea concerniente de nuevo con el sistema de clasificación de galaxias porque les permite de nuevo tocar datos de observaciones y aplicar lo que vimos en el. Entonces esas fotos uno ve por ahí en revistas. Ah, ya, estas. ¿De dónde salen entonces estas fotos? Sí. Entonces, esta foto, bueno, las imágenes con las fotos con las que se transformó esta imagen fueron tomadas por el telescopio espacial. La cuestión entonces es que lo que uno hace con el telescopio espacial toma fotografías del mismo objeto en blanco y negro, pero utilizando diferentes filtros. Entonces yo tomo una foto de esta galaxia utilizando un filtro rojo, utilizando un filtro verde, utilizando un filtro azul. Hago el análisis de cada una de esas fotografías en blanco y negro. Y luego, cuando yo quiero hacer un press release, quiero publicar una noticia o simplemente ver una foto bonita de la galaxia, combino esas tres fotografías en los tres filtros diferentes, pesando cada una de ellas con un color artificial asociado a la longitud de onda del filtro con el que tomé la fotografía. Que eso es lo que hace su cámara CCD. Por eso las fotos que usted tiene en su cámara CCD salen a color. Eso lo hace su cámara CCD automáticamente. En el caso de las imágenes astronómicas, esto es lo que hay que hacer un astrónomo. Entonces, si uno quiere realmente ver una fotografía de blanco, así, con los colorcitos azules y los colorcitos amarillos, tiene que tomar básicamente tres fotos. Analizar, limpiar, sintetizar esas tres fotos independientes, darles un color artificial a cada una, asociada con el filtro, con el color del filtro que se tomó y superponer esa. Entonces, en el fondo, esta foto no la tomó el telescopio espacial. Esta imagen se construyó con datos que se consiguieron con el telescopio espacial. Nosotros habíamos dicho de que para clasificación de la galaxia uno cogía la mitad del brillo de la galaxia, ¿cierto? Se cogía esa isofoto, ¿no es cierto? Sí. La mitad del brillo es que es coger el punto de máxima intensidad y dividirlo por 2. No, exactamente, así está definido. Aquí usted se para en el centro de la galaxia
y se conoce como el radio específico, y es el radio que contiene la mitad de la luz que usted cuenta desde el centro para afuera, así literalmente hablando. Entonces usted coge aquí, esta es la imagen de su galaxia, este es el píxel que está en el centro, yo qué sé, y usted empieza a contar cuánta luz hay en toda la galaxia, y luego empieza a contar del centro hacia afuera, y donde llegue la mitad, ahí está definido el radio efectivo, que sería el radio de la mitad, el radio medio de la galaxia, que sería así, el tamaño o el radio desde el centro de la galaxia en el cual está contenida la mitad del brillo que está haciendo una estructura. Entonces, lo que quiero que hagan es que jueguen un poquito con este sitio. El Galaxy Zoo es una iniciativa de astronomía ciudadana en la que la gente tiene acceso a los datos del Digital Sky Survey. Las galaxias que ustedes van a ver aquí son galaxias del Digital Sky Survey. Ustedes tienen aquí la oportunidad de ver 1.800.000 galaxias, si tienen el tiempo y la paciencia de verlas todas. El Galaxy Zoo el problema es el siguiente. Clasificar estas galaxias no es trivial. Clasificar las galaxias elípticas podría ser relativamente sencillo en un computador, pero para las espirales no. Y si la galaxia va, por ejemplo, le resulta con esta forma, un computador inmediatamente se enloquece con esto. Entonces, hacer la clasificación de 1.800.000, 2 millones de galaxias en un computador es complicado porque hay que tomar un montón de decisiones y los computadores no saben tomar decisiones, los computadores saben hacer lo que uno les diga que hagan. Como aquí en este caso no ve estas dos galaxias y uno dice, galaxia elíptica, galaxia interactuante. Usted le pone eso a un computador, el computador le dice, galaxia elíptica, pantalla azul de Windows. Control al suprimir, pantalla azul de Windows, porque el mismo computador dice, miércoles, ¿aquí qué pasó? Se enloquece porque el programa no está preparado para enfrentar esa situación. Hay una gran parte del proceso de clasificación de galaxias que depende de toma de decisiones y la única especie que nosotros conocemos que pueda tomar este tipo de decisiones como nosotros, de tal manera que la iniciativa de Galaxy Zoo lo que busca es precisamente buscar ayuda de la gente para tratar de hacer la clasificación de galaxias. En este caso, por ejemplo, aquí si ustedes vienen a esta página, si entran a esta página, ustedes pueden naveguen por la página, miren la historia, por ejemplo, miren el equipo de astrónomos. Aquí les van a contar una historia muy bonita del proyecto. El proyecto ya lleva corriendo casi 6 años, un poquito más de 6 años, y cómo ha evolucionado la historia. Nada más la semana pasada publicaron un artículo sobre los Galaxy Zoo. Pero lo que yo quiero que hagan después de que jueguen es que vengan aquí, en este botoncito donde dice Begin Classifying, empiecen a hacer la clasificación de un conjunto de galaxias. Cuando usted le da clic aquí, eso les va a llevar a una página que les va a mostrar 10 fotografías de 10 galaxias. Y en la parte inferior les va a mostrar un menú de opciones. Él les va a preguntar, ¿esta galaxia parece una elíptica? ¿De este tipo? ¿De este tipo o de este tipo? Esta galaxia parece que tuviera alguna forma rara, como si fuera aberrante, más bien de este tipo, de este tipo o de este tipo. Y la clasificación es bastante pedagógica, por así decirlo, de tal manera que usted puede ver entonces cómo clasificar un conjunto de galaxias reales, observadas por un telescopio profesional, en este caso, en el proyecto del Galaxy Zoo. Lo que yo les quiero pedir inicialmente solamente es hagan este ejercicio. Si ustedes quieren ir más allá, los invito a que lo hagan. Miren, háganse socios y empiecen a clasificar. La clasificación implica, es como un juego. Usted primero empieza a clasificar jugando y va consiguiendo como puntos. En la medida, es un asunto de entrenamiento del ojo, básicamente. Entonces usted va consiguiendo puntos en la medida en la que va cada vez afinando el ojo y clasificando con mayor precisión el tipo de cada una de las galaxias. Como les digo, es una invitación que les dejo para que... Exactamente, bueno, yo no sé, ustedes no lo alcanzarán a ver desde aquí, pero por ejemplo este es el tipo de fotos que les va a mostrar. Se les va a poner una galaxia como estas, y un computador, si uno que es el que supuestamente sabe cómo se define una galaxia elíptica o una galaxia espiral, un computador ve esto y
¿Qué pasa? Se bloquea. Entonces lo que quiere... perdón. ¿Cómo le digo la Entonces eso requiere un poquito de imaginación y de conocimiento del problema. Porque realmente las fotos que toma el Digital Sky Survey no son las más... ¿Sí ven? Se requiere bastante imaginación. ¿Sí lo alcanzan a ver desde allá? ¿Perdón? Esta imagen está en la página del Galaxy Zoo. Es alguien que entró en su teléfono al Galaxy Zoo. Las imágenes del Digital Sky Survey no son las más sofisticadas. Uno no alcanza a ver galaxias de este tipo, sino que la mayoría son de este tipo. Y requieren entonces la tarea. La tarea de esta semana entonces consiste en entrar, hacer la clasificación test, que son solamente 10 galaxias, bajar algunas de esas imágenes que les va mostrando y contarnos qué fue lo que hizo con la clasificación de esas galaxias. Ya. Inclusive no lo tiene que hacer con las 10 galaxias que lo hizo. Muéstrenos cómo clasificó 3 de ellas. El ejercicio completo consta de 10 galaxias. Muéstrenos cómo clasificó 3 de ellas. Entonces, baje esas 3 imágenes, cuenta, yo la clasifico como tal, como tal, como tal. Eso es todo. Las 3 que a usted más le gustan. Estamos claros. Estamos. Buena jugada. Listo. ¿Alguien nos quiere contar cómo hizo la tarea? Pero antes de esa, Por eso, en la página hay un conjunto de herramientas. Como van a ver cuando entren aquí a la página, hay un conjunto de herramientas. Entonces aparece la imagen en color y hay un menú abajo que le permite meter los colores. Porque si de pronto, yo conozco gente que tiene este problema con los colores. Daltónica, entonces uno le muestra una figura con una línea verde, una línea azul y una línea amarilla, están perdidos. Entonces les permite hacer eso, cambiar el contraste, ese tipo de cosas. Es un juguete bastante interesante que los invito a que exploren. ¿Alguien nos quiere mostrar cómo hizo la clasificación de las galaxias en la tarea? ¿Cómo midió la elipticidad de una galaxia elíptica? Pues simplemente con el tablero nos puede mostrar. O cómo midió el pitch angle de una galaxia. ¿Nadie quiere? Sí, ¿dónde mostrar? ¿Cuál ejemplo quieres que te ponga? ¿Una elíptica o una espiral? Una elíptica. Bien. Una más difícil, una más difícil. esa. ¿Esta no? ¿Cuál de estas dos? Esta. No, si no, imagínate que la tenés ahí, pintarla en el tablero y nos contás vos cómo hiciste, imprimiste la foto, sacaste la regla y empezaste a medir en la pantalla del computador, ¿cómo hiciste? Pero eso es una galaxia espiral, una elíptica. No importa, cuéntenos cómo lo hizo para la galaxia espiral. ¿Qué hiciste? ¿Rayaste la pantalla del computador? Como un papel transparente, porque tiene tiempo para que fuera. Y luego me dio una de otra. Que la circunferencia de la radio. A esa circunferencia también hay la tangente. La tangente. Con esto. Y el tamaño. La relación con
Llegaste, decidiste, aquí termina el bulbo y lo encerraste con una bolita o... Me di aquí, en promedio, Claro. y luego se van los tres posibles que son, bueno, aquí lo hacen por tamaño, obviamente por tamaño, con esos dos parámetros que son espiral, en este caso, si la imagen va para abajo, necesito para abajo. Se va a colocar a veces dependiendo de si Cuando yo lo vi, se rasgué la pantalla, no fue con el marcador. Realmente cuando uno hace esto en términos efectivos, uno lo que hace es construir un modelo fotométrico de la galaxia, es decir, construir cogen el computador y construye un modelo sintético de la galaxia. Resulta que uno puede, cuando los brazos de la galaxia son más o menos simétricos, descomponer esos brazos en series de Fourier. Es una expansión en series de funciones matemáticas. Y la descomposición en series de Fourier le da a uno el valor del pitch angle. Esa es realmente la forma como uno lo hace. Un procedimiento matemático complicado. Pero, exactamente, términos profesionales. Aquí uno básicamente, dígame cuál es el punto de mayor curvatura a ojímetro. Entonces uno tiene que, si puede, y por eso les decía, si alguien tiene Corel o una herramienta de software, cambiar el contraste de la imagen, por ejemplo, para resaltar los brazos, identificar cuál es el punto de mayor curvatura, ese tipo de cosas, porque en muchos casos, pongamos uno, exactamente, en muchos casos, vamos a buscar un ejemplo, aquí por ejemplo en esta imagen es complicado porque la galaxia no está completamente de frente, sino que tiene una inclinación. Entonces uno está viendo la galaxia en proyección, entonces esta curvatura que uno ve aquí realmente no sabe si es real o si es por culpa de la proyección y ese tipo de cosas. Aquí yo hubiera cogido, por ejemplo, para el pitch angle, qué sé yo, un punto por aquí. Pero tranquilamente cualquier otra persona hubiera tomado un punto por aquí afuera. ¿Qué punto tomaste vos? No, yo lo que hice fue ponerme la geometría descriptiva, trasladar esa galaxia a un plano perpendicular. Sí. Hice esto. Perfecto. Miren. Este muchacho es muy vicioso. Esto que vos hiciste aquí se llama hacer una deproyección. Uno en las observaciones, cuando tiene las observaciones astronómicas de una galaxia como estas, uno puede hacer esto que vos hiciste, haciendo una rotación en la imagen de la galaxia. Haciendo esto, que es simplemente una operación, una rotación de la imagen en un conjunto de ángulos. En un conjunto de ángulos que básicamente se pueden medir con la diferencia de los tamaños de la galaxia en dos ejes ortogonales. Y eso que vos hiciste ahí es lo que nosotros hacemos antes de hacer el análisis fotométrico de la galaxia. Pues inicialmente trata como de trabajar con las imágenes impresas, pero lo puede hacer en la pantalla, pero subrayar la pantalla utilizando la herramienta, por ejemplo, de dibujo de Office o alguna así. Sí, poniendo círculos, elipses, midiendo radios. Exacto. Perfecto. Otra forma. Entonces miren que explotaron un montón de posibilidades ustedes ahí. O una galaxia de ese tipo, por ejemplo, de que no está de frente al observador. ¿Usted cómo aplica las series de Fourier si usted ni siquiera conoce cuál es? Primero la rotamos, por eso digo, primero la rotamos. pero ¿cómo calcula usted la inclinación de la galaxia? Porque en principio, por argumentos de estabilidad dinámica, un disco galáctico debe ser básicamente discoidal. Es decir, usted coge una moneda y usted sabe que una moneda es redondita, sin pasar. Usted ve la moneda, pero usted la rota un poquito
y entonces ya proyectada no es un circulito, sino que es un elipsoide. Y usted sabe que el ángulo de rotación es directamente proporcional a la razón entre este eje y este eje, cuando a priori usted ya sabe que esto visto de cara es un circulito. Ah, bueno, entonces la primera hipótesis es de que es un círculo. Exactamente, entonces nosotros asumimos, porque por argumentos de estabilidad dinámica, nosotros sabemos que las galaxias de disco tienen que ser circulares. El argumento de estabilidad dinámica es básicamente el mismo argumento que les contaba el otro día, porque las galaxias no son cúbicas. Es básicamente el mismo argumento. Entonces, bajo ese argumento, nosotros aproximamos ese disco con un círculo, medimos este eje, y la razón entre esos dos nos da el ángulo en el que está orientada. Hacemos la de proyección, que fue lo que hizo, y luego de hacer la de proyección ya ahí sí le metemos todos los fierros a la imagen, sacamos series de Fourier, hacemos cálculos de isofotas y ese tipo de cosas. El eje mayor ahí por ser un círculo es el diámetro real del círculo. Exactamente. El eje menor, la relación entre el eje menor y el eje mayor es el coseno del ángulo. Este man sabe mucha astronomía. Importa que, digamos, yo estoy viendo una galaxia así, o que la estoy viendo sin proyectado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Como una. O sea, no te entendí. Uno puede ser engañado. No siempre puede ser engañado, ¿verdad? Pero yo he visto óptico donde uno está viendo la galaxia de esta manera. Sí. Pero, y la foto, pues uno observa así. No es posible que entonces te pones abajo. Ah, no importa porque es que la galaxia no tiene ni arriba ni abajo. No, pero que igual la observación. Uno en la mente crea una imagen de pero de nuevo, la galaxia no tiene ni arriba ni abajo. ¿Cuál es la diferencia entre una galaxia espiral así? Una galaxia no tiene ni pies ni cabeza, entonces tú la puedes orientar de cualquier forma. Es como Júpiter. ¿Dónde está el polo norte de Júpiter? ¿Dónde está el polo sur de Júpiter? Depende de cómo haya volteado usted el telescopio. Porque no hay una orientación determinada. Entonces nosotros sabemos que tenemos una arriba y una abajo, porque aquí está la cabeza, aquí están los pies. Las galaxias no tienen esa diferenciación, son simétricas. Entonces esa simetría hace que, en ese sentido, las galaxias no nos engañan. Ellas nos pueden engañar por otro tipo por otras razones, pero no por eso. Déjenme. ¿Estamos claros? Bien la tarea. Espero que jueguen un poquito entonces con la de Galaxy Zoo y tomen parte de esa iniciativa. Probablemente cuando vuelvan a publicar un artículo, los del Galaxy Zoo, ustedes van a ser coautores, porque en efecto, esta gente publica artículos con esos datos, ustedes o que la gente les proveen. Y cuando los publican, pues obviamente aparecen los autores, que son los científicos que lideran el proyecto y los que se interpretaron los resultados, pues ponen además con la coautoría de 250.000 personas que nos han ayudado a clasificar este conjunto de galaxias. Si esa gente realmente no hubiera tomado su tiempo de hacer esa clasificación en sus casas, en su tiempo libre, esos trabajos del Galaxy Survey no se podrían hacer. Y esas galaxias, esos 2 millones de galaxias del Digital Sky Survey, estarían sin clasificar. Porque realmente, créanme cuando les digo que en un computador es muy complicado tratar de hacer. Lo que vamos a hacer en este rato entonces es hablar ya sobre propiedades intrínsecas, propiedades un poquito más específicas de las galaxias elípticas y de las galaxias espirales. Sutilmente de las galaxias irregulares. Las galaxias irregulares tienen básicamente 2 propiedades interesantes. Las galaxias elípticas también vamos a hablar solamente de 2 o 3 propiedades interesantes que ellas tienen, mientras que las galaxias espirales pues son de nuevo las que se roban el show, las galaxias mediáticas, y tienen un montón de propiedades interesantes de las que podemos hablar. Aquí les muestro esta imagen muy bonita que salió en el Apolo, creo que fue hace 8 días casi, el sábado, el viernes hizo 8 días creo, algo así, que es una imagen de la galaxia. Esta es la Vía Láctea, y lo que estamos viendo aquí, gracias, y lo que estamos viendo aquí, esta es la nube mayor de Magallanes, esta es la nube menor de Magallanes, y esto que estamos viendo aquí es el stream de Magellanic Stream, el stream de Magallanes, que es un chorro de materia que está quedando depositado en el halo de la Vía Láctea a causa del movimiento de estas 2 galaxias alrededor de la Vía Láctea.
Lo que pasa es que cuando las galaxias se van moviendo en el halo de materia oscura es como cuando usted va arrastrando una tiza contra un tablero. La tiza va dejando un trazo de material porque se va desmoronando sobre el tablero. Aquí, este material, literalmente hablando, es también material que se está desgarrando de las dos galaxias, de la nube mayor y la nube menor de Magallanes, y va dejando ese rastro aquí, como cuando un carro está botando aceite. Y es un trazo que está constituido de gas y de estrellas básicamente. Aquí en el centro de la Vía Láctea, miren que aquí también hay material que queda despojado en la parte trasera, pero también un material que se arranca en la parte delantera por culpa de los efectos gravitacionales de marea. Los mismos efectos gravitacionales de marea que hacen que aquí en la Tierra haya marea alta y marea baja. Aquí en el centro de la galaxia, en el puro centro, hay otra galaxia, más o menos del tamaño de esta, atravesando el bulbo galáctico. La galaxia enana de Sagitario, que se descubrió por ahí en 1998. Estas dos galaxias son viejitas, las descubrió Magallanes, por allá en 1500 algo, cuando estaba haciendo las exploraciones del sur del continente. Hablemos un poquito entonces sobre propiedades específicas de las galaxias espirales, y la primera de esas propiedades de las que tenemos que hablar es de la relación de Tully-Fisher, que ya la habíamos mencionado. Recuerden que les había dicho, la relación de Tully-Fisher establece una relación entre la luminosidad de una galaxia y la velocidad circular de esa galaxia, la velocidad de rotación de esa galaxia. La relación de Tully-Fisher básicamente le dice a usted que entre una galaxia, entre más luminosa sea, más rápido va a rotar. ¿Ya? Miren el efecto, concéntrese solamente en este cuadro. Miren los otros dos de abajo, que ahorita los discutimos. En el cuadro de arriba ustedes pueden ver curvas de rotación para 1, 2, 3, 4, 5, 6 galaxias diferentes. Cada una con una magnitud absoluta distinta, que es el número que aparece aquí. Recuerden que la magnitud absoluta es una cantidad intrínseca de la galaxia, que está directamente relacionada a la luminosidad. De tal manera que hablar de la magnitud absoluta y hablar de la luminosidad es lo mismo. El asunto es que los números están invertidos. Entre más negativo, entre más pequeñito sea el número asociado a la magnitud absoluta, más luminosa será la galaxia. Eso quiere decir que esta galaxia, que tiene una magnitud de menos 22, es más luminosa que esta que tiene una magnitud de menos 18. Y como podemos ver ahí, la curva de rotación de esta galaxia con una luminosidad, una magnitud absoluta de menos 22, presenta unas velocidades máximas de rotación del orden de 350 kilómetros por segundo. Mientras que esta, con una magnitud de menos 18, tiene una curva de rotación que máximo alcanza 120, 125 kilómetros por segundo. Esto que estamos viendo aquí es la relación de Tully-Fisher. Entre más luminosa es una galaxia, más rápido se mueve. ¿Ya? El asunto es el siguiente: si uno separa las galaxias en sus diferentes tipos de Hubble, encuentra que hay una diferencia en la relación de Tully-Fisher para los diferentes tipos de Hubble de galaxias espirales. Miren que esta es una galaxia, estas todas son galaxias de tipo SA, de diferente luminosidad. Estas todas son galaxias de tipo SB, de diferente luminosidad. Y estas todas son galaxias de tipo SC, de diferente luminosidad. ¿Ya? Estas son galaxias que están en este extremo del diagrama del diapasón, y estas son galaxias que están en este extremo del diagrama del diapasón. ¿Ya? Estas tienen bulbos grandes y brazos apretados, estas tienen bulbos pequeñitos y brazos abiertos. Miren la escala de velocidades. Las galaxias de tipo SC tienen a lo sumo velocidades circulares de 250 km por hora, mientras que las de tipo SA alcanzan casi 400. Las galaxias de tipo SA, por lo general, se mueven o rotan más rápido que las galaxias de tipo SC. No necesariamente la velocidad está relacionada con la luminosidad. Y claramente esto nos muestra que, en efecto, la luminosidad está relacionada con la velocidad de rotación. Sí. Es que hay una que no tiene velocidad y tiene luminosidad. ¿Perdón? SA. Por eso, están relacionadas, el asunto es que no están relacionadas de una forma uno a uno, en el sentido de que una galaxia con una luminosidad tiene una rotación dada. No. ¿Ya? Usted puede tener un conjunto, una galaxia con una luminosidad dada. Este tablero todo sucio.
Mentira. Uno puede tener una galaxia con una luminosidad dada, ¿cierto? Y esa galaxia podría, solamente midiendo la luminosidad, usted no puede inferir nada de una sobre la velocidad de rotación de una galaxia, porque ella puede tener un conjunto de valores diferentes de velocidad máxima, bien sea 240, bien sea, qué sé yo, 140, no sé, pongamos 200, 250 o 400 kilómetros por segundo, dependiendo del tipo de galaxia. Esta relación realmente está mostrando una característica física muy interna a la estructura de la galaxia, y es que la curva de rotación que nosotros estamos midiendo aquí depende realmente de... Miren que la relación de Tully-Fisher que yo les había mostrado cuando hablábamos de las distancias tenía una sola línea. ¿Se acuerdan? Que era una línea que atravesaba todos los puntos. Uno puede realmente escribir una relación de Tully-Fisher para los diferentes tipos de galaxias. Esto nos está mostrando un detalle intrínseco muy importante en la estructura de la galaxia, y es la curva de rotación de una galaxia. La velocidad a la que se mueven los planetas en el sistema solar depende explícitamente del campo gravitacional en el sistema solar. Y el campo gravitacional en el sistema solar básicamente lo pone el Sol. Entonces, la velocidad a la que se mueven los planetas en el sistema solar depende del Sol. En una galaxia, la velocidad a la que se mueven las estrellas en la galaxia, es decir, la velocidad de la curva de rotación, depende de la masa de la galaxia. Pero aparte de depender de la masa de la galaxia, depende de cómo está distribuida la masa en esa galaxia. Usted puede tener entonces una galaxia con la misma luminosidad. Una galaxia con la misma luminosidad probablemente se puede asociar con una luminosidad dada. A esa luminosidad se le puede asociar probablemente una masa. ¿Ya? Es decir, una galaxia con una masa dada puede tener tres curvas de rotación distintas. Puede tener tres curvas de rotación distintas porque dependerá de cómo está distribuida la masa en el interior de la galaxia, asegurar que la velocidad sea más alta, intermedia o baja. Si la densidad de masa, estos son kilómetros por segundo, miren cómo se están moviendo de rápido estas cosas en una galaxia, que ya no son kilómetros por hora, son kilómetros por segundo. La velocidad de la Tierra alrededor del Sol son 30 kilómetros por segundo, es decir, esto está ligeramente andando rápido. Entonces, la velocidad para una galaxia que tiene una masa dada puede tomar tres valores distintos, dependiendo de qué tan concentrada está la masa en el interior de la galaxia. Si la masa en el interior de la galaxia está muy concentrada, el campo gravitacional, voy a representar la concentración con una curvita así. Esto es muy concentrado, esto es menos concentrado y esto es definitivamente no concentrado. Si la masa en el interior de la galaxia está muy concentrada en el centro, el campo gravitacional que produce la galaxia en el centro es muy fuerte. Y la velocidad a la que se mueven las estrellas entonces es muy grande. Si la misma masa usted la distribuye un poquito más desplayada, mucho más relajada, el campo gravitacional se suaviza, la fuerza gravitacional que experimentan las estrellas es sutilmente más débil, y como la fuerza gravitacional que experimentan las estrellas es sutilmente más débil, entonces ellas van a relajarse y van a decir, me muevo un poquito más despacio. Y en este caso, en el que la concentración es mucho más bajita, entonces las estrellas dicen definitivamente nosotros no tenemos afán y vamos a la que nos dé la gana. La diferencia en las diferentes velocidades que se ven para los diferentes tipos de Hubble, para galaxias que tienen una misma luminosidad o una misma masa, se debe a este hecho, a cómo está distribuida la masa en el interior de las galaxias. ¿Es un grupo más compacto, más denso o menos denso, más relajado? Esta distribución de masa que estoy pintando aquí es la distribución de masa de materia oscura.
porque la masa en una galaxia está representada en un 90% por materia oscura. La dinámica de las estrellas en una galaxia se debe a la presencia de la materia oscura, de tal manera que esta distribución de masa de la materia oscura es la que le dice a usted sí o no me muevo de una forma. Miren que esto tiene completo sentido cuando usted piensa entonces que esta es una galaxia de tipo SA, esta es una galaxia de tipo SB, y esta es una galaxia de tipo SC. Al usted tener un pozo, esto lo llamamos nosotros un pozo de gravitación, un pozo gravitacional, porque se comporta como un pozo. Usted suelta una bolita aquí y la bolita rueda, como si usted estuviera jugando bolas con una bolita en un pozo. Entonces, en este pozo de gravitación más profundo, la masa, como por ejemplo de las nubes mayor y menor de Magallanes, se va a sentir atraída con mucha más fuerza y se va a depositar con mayor eficiencia en esta región. ¿Qué es lo que hay en esta región de una galaxia espiral? ¿Qué hay? El bulbo galáctico. ¿Qué tienen de particular las galaxias de tipo SA? Un bulbo grande. En efecto, este pozo de potencial profundo se debe, o este pozo de potencial profundo en el halo de materia oscura hace que la gravedad en esta región sea tan intensa que el bulbo sea muy grande. Mientras que como aquí el campo gravitacional es más débil, el pozo gravitacional es menos profundo, la fuerza gravitacional que experimentan, la masa que se está moviendo alrededor de la galaxia es más débil y la fracción de masa que se deposita aquí es más pequeñita, y entonces usted tiene que la relación entre el bulbo y el disco es pequeñita, mientras que aquí la relación entre el bulbo y el disco es grande. ¿Ya? Y eso inmediatamente nos explica esa cosa que observó Hubble hace casi 100 años. Lo mismo pasa con el pitch angle. Juan, pero vos nos habías dicho que el halo de materia oscura de una galaxia era como exterior. Ahora nos están diciendo que acá. No está exterior. La galaxia está embebida en el halo de materia oscura. No es que el halo de materia oscura es un cascaroncito, no es como el cascarón de un huevo. El halo de materia oscura, suponga que usted es una galaxia de disco y que la yema de un huevo no es una cosita redonda, sino que es el disco. El disco y el bulbo serían la yema y la clara sería en el halo de materia oscura. La galaxia está embebida en todo el halo de materia oscura, inclusive atravesando las partículas. Recuerden que les decía, por su mano están pasando partículas de materia oscura y nosotros estamos en el disco. La galaxia, la materia oscura está permeando toda la galaxia. La cuestión no es que está distribuida inclusive alrededor del disco, entonces envuelve el disco. No es que sea un cascaroncito, no es la cáscara del huevo, es la clara del huevo envolviendo toda la yema que sería el disco o el bulbo de la galaxia. A mí me gusta poner muchos ejemplos de comida. Lo mismo pasa con el pitch angle. ¿Cómo es el pitch angle para estas galaxias? Pequeño. Es pequeño porque si el campo gravitacional, el pozo gravitacional es mucho más profundo, miren que el pozo gravitacional también es mucho más estrecho. Lo que quiere decir que los brazos espirales van a sentir una fuerza de atracción gravitacional mucho más fuerte y no les va a permitir que se extiendan tanto como ellos quieran. Lo que no pasará aquí, donde vos tenés la posibilidad de regarte un poquito más por culpa de la poca concentración en la distribución de masa. La relación de Tully-Fisher y el sistema de clasificación de Hubble, al menos para las galaxias espirales, se deben particularmente a esto, a la estructura de los halos de materia oscura. Y esto indirectamente es de nuevo evidencia de que esos halos de materia oscura están ahí, por más que no los veamos. Si esos halos de materia oscura no estuvieran ahí, nosotros realmente casi que no podríamos explicar esto y no podríamos explicar esas relaciones de Tully-Fisher. De hecho, la relación de Tully-Fisher uno no la explica hasta que no empieza a hacer simulaciones cosmológicas de formación de estructuras, donde pone los halos y pone las galaxias entre ellos. Esos R's están. ¿Cuáles? La puntuación. Ah, es que te me está adelantando. Están chiquiticos. Muy chiquiticos, porque es que estamos en escala logarítmica. No, porque me quiero arriba las ecuaciones. Sí. Las relaciones se miden en unidad de ecuaciones. Ah, no, este es el coeficiente de correlación.
chiquito. Y si le saca el cuadrado va a ser mucho más chiquito. O sea que, pues, está bien que se observe una relación entre luminosidad y velocidad, pero no es, o sea, algo fácil. No, el asunto es que en efecto, aquí es evidente que hay una diferencia. El asunto es que esa diferencia no está marcada, no está separada con ladrillo. Es decir, no hay un borde en el que usted pueda decir, mire que por eso tuvimos que introducir tipos intermedios para la clasificación de galaxias. Porque no hay un muro que separe las galaxias de tipo SA de las galaxias de tipo SB y de las de tipo SC. Hay posiciones intermedias. Por ejemplo, ¿usted cómo va a clasificar una galaxia que tenga un pitch angle de 12.5? Que hay entre 6 y 12, de 9. ¿Usted cómo la va a clasificar? ¿Como SAB? ¿O como SB? ¿O como SQ? Porque es que está ahí en toda la mitad, porque es un continuo. Lo mismo pasa aquí, y eso pasa en general en astronomía en muchas situaciones, porque usted no tiene muros que dividen las cantidades que nosotros definimos arbitrariamente, porque es que nosotros definimos estos tipos SA, SB y SC como a Hubble le dio la gana. De tal manera que en efecto esta correlación es débil, porque ahí hay un scatter que es relativamente grande, pero la media indudablemente muestra que hay una tendencia, y es que las galaxias de tipo SA se mueven más rápido que las galaxias de tipo SC. Eso sí es claro en la media. Y la otra cosa es que evidentemente estos son datos de no, estos son muy poquitos, estos son datos de hace 1994. O sea, aquí faltan los 200 millones de galaxias del digital que sube. Bueno, no son 200 millones de galaxias del digital que sube, porque no a todas las galaxias del digital que sube se les ha medido la curva de rotación, pero sí faltan al menos 50.000 galaxias del digital que sube. Pero los resultados siguen siendo válidos. La ley de Tully-Fisher, la relación de Tully-Fisher sigue siendo válida. Y de nuevo, la relación de Tully-Fisher es muy importante. Primero porque nos ayuda a entender esto. Nos ayuda a entender la estructura de las galaxias en el contexto de la materia oscura, y nos ayuda a conectar la materia oscura con la estructura a gran escala del universo y su proceso de formación. La evolución de las galaxias de alguna forma entonces tiene que estar explicada por cómo evolucionan esos pozos de potencial gravitacional y cómo se formó ese bulbo más grande y cómo se formó ese bulbo más pequeñito. Tiene que ser posible explicarse si nosotros pretendemos establecer una teoría, y de hecho vamos a tratar de explicar esos tamaños de esos bulbos cuando hacemos simulaciones cosmológicas, cuando las veamos en el par de clases. Claro. Entonces es importante por eso, porque entonces nos permite poner en contexto las galaxias en el contexto cosmológico y su evolución, y segundo porque, como habíamos visto, las relaciones de Tully-Fisher son una regla importante para determinar las distancias en escalas extragalácticas. De tal manera que hablar de ella y tratar de entenderla es lo mejor que podemos hacer para poder usarla bien para determinar las distancias a los objetos más remotos o cometiendo la menor cantidad de error posible. Importante, esa relación de velocidad también se aplica a las elípticas, ¿o no? Más o menos. Ya les voy a mostrar la relación equivalente a la relación de Tully-Fisher, que se llama la relación de Faber-Jackson. Pero desafortunadamente ya no se hace a través de la voy a mostrar rápidamente porque me toca meter la dispersión de velocidades, y la dispersión de velocidades es un chicharrón complicado de explicar, y no quiero que nos perdamos entendiendo la dispersión de velocidades. Pero en efecto, hay una cosa parecida a la relación de Tully-Fisher en las galaxias elípticas para las galaxias espirales, y se llama las relaciones de Faber-Jackson, y se originan exactamente de la misma forma, simplemente que ya no van con la velocidad máxima de rotación, porque las galaxias elípticas no rotan, sino que va con la dispersión de velocidades de la galaxia. Hay otra relación, otra cosa importante que se ha observado. Todo esto se ha conseguido en los últimos 20 años gracias a que se ha podido observar un conjunto grande de galaxias. Los catálogos de galaxias hasta 1980 no tenían más de 10.000 galaxias. El NGC, el IC, todas las cosas, tranquilamente, entre todos los catálogos de galaxias del mundo, tranquilamente no contaban más de 50.000 galaxias. Solamente después de 1980 que se empiezan a hacer observaciones sistemáticas del cielo, Galaxy Redshift Surveys y ese tipo de cosas que aparecen en el survey del APM, el 2DF, el 6DF, el Digital Sky Survey, bla 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 bla, un montón de proyectos de observación bastante ambiciosos. El número de galaxias se dispara de 50.000 a, como les he insistido, 2 billones, una cosa así. Y no solo al universo cercano, sino a alto redshift. Podemos observar galaxias
a Redshift 9, es decir, hace casi 10.000 millones de años. De tal manera que tenemos información suficiente para empezar a encontrar este tipo de correlaciones. Una correlación interesante que se encuentra, y que de nuevo ustedes ya entenderán que está bastante relacionada con esto, es una relación entre el tamaño de una galaxia y su luminosidad, galaxias espirales. Si uno llega y en las imágenes de una galaxia entonces mide el tamaño de la galaxia, que es lo que estoy poniendo aquí en escala logarítmica, y mide la luminosidad de esa galaxia, en particular la luminosidad del disco, aquí puesta en la magnitud en la banda B, encuentra que las galaxias más luminosas tienen tamaños más grandes. ¿Ustedes hubieran esperado eso? Que las galaxias más luminosas fueran más grandes. Claro, ¿por qué? Porque una galaxia más luminosa tiene más masa, y una galaxia que tiene más masa pues la tiene que acomodar en algún lado, y ese algún lado por lo general es en las capas externas, en las capas externas, en las capas externas, y simplemente se empieza a incrementar. Es como hablar de la relación tamaño-luminosidad en las estrellas. Las estrellas más luminosas en la esquina superior derecha del diagrama HR son también las más grandes, porque el radio de las estrellas en el diagrama HR crece en la diagonal perpendicular a la secuencia principal. Lo que estamos viendo aquí es simplemente corroborando ese hecho que entonces la masa en las galaxias se empieza a agregar y se empieza a poner encima y encima y encima. Entonces es como si una galaxia cuando va ganando masa se la pone encima una camisa más, una chaqueta más, y se está poniendo gorda, regorda. Entonces mientras que incrementa su luminosidad también incrementa su masa y por tanto entonces incrementa su tamaño. Para esta relación uno no puede hacer una diferenciación de este tipo, básicamente por lo que los datos están tan mezclados que ahí sí definitivamente no alcanza a notar una diferencia clara entre ellos. Juan Carlos, así como la vida de las estrellas se mide o se ha medido, se presume, la vida de las galaxias también tiene alguna medida, ¿no? ¿El tiempo de vida? Sí, claro. Uno puede hablar, miren que lo discutíamos, no sé si era la clase pasada o la clase antepasada, cuando hablábamos de la edad del bulbo y de las estrellas en el disco. Que les decía en la tablita que les entregué, eso fue la clase pasada, en la tablita que les entregué que aparece una edad del disco. Y les decía, esa edad del disco es la edad máxima. Y les decía, usted puede definir la edad del disco como bien sea la edad de las estrellas más viejas que pueden medir en el disco, que se formaron hace 10.000 millones de años, o como la edad de la última generación del disco que tiene la galaxia. Recuerden que les decía, por culpa de las colisiones, hace 2.000 millones de años, por ejemplo, el disco de la Vía Láctea se desbarató. Y el disco que tiene ahora la Vía Láctea se reconstruyó después de ese merger, de esa fusión. Y les ponía el ejemplo de este edificio de 500 años que se lo iba reconstruyendo. Entonces, la pregunta es, ¿ese disco galáctico que tiene la Vía Láctea es el mismo que tenía hace 10.000 millones de años? No. ¿Que probablemente tiene estrellas que se formaron hace 10.000 millones de años? Sí. Pero el disco como tal, no. Entonces uno puede hablar igualmente de la edad de la galaxia en términos de hablar de la edad de las estrellas que tiene esa galaxia o hablar de la edad que tienen esas componentes de esa galaxia que se formaron hace 2.000 millones de años o hace 5.000 millones de años. ¿Ya? ¿Sí? ¿Es claro? Entonces uno, en ese caso, la definición de edad es dual. En términos generales uno podría hablar de la edad, a grosso modo, sin miedo a que le arranquen a una mano por mentiroso, que la edad de las galaxias es la misma edad del universo, pues, que se empezaron a formar hace 12.000 millones de años. Como en el Sol se presume que en 5.000 millones se van a acabar, es decir, ¿cuánto será? Claro. ¿Y cuánto? Por eso, entonces podemos hablar de la edad del universo ahora y podemos hablar del destino de la galaxia dentro de 5.000 millones de años. Dentro de 5.000, dentro de 8.000 millones de años, todo el gas en la galaxia se va a haber extinguido. Dentro de 10.000 millones de años, no solamente ya se habrá extinguido el gas, sino que muchas de las estrellas que están presentes ahora ya las han explotado como supernovas, como nebulosas planetarias, y la galaxia no va a estar compuesta de estrellitas, sino que va a estar compuesta de estrellas de neutrones, de enanas blancas, de planetas por ahí sueltos, agujeros negros, ese tipo de cosas. Una cosa completamente opaca. Dentro de 10.000 millones de años las galaxias no se van a ver, simplemente porque no van a tener estrellas emitiendo luz, porque dentro de 10.000 millones de años todo esto ya básicamente se va a ver. Cementerio, pues. Va a ser un cementerio galáctico, literalmente. Eso lo podemos discutir cuando hablemos del proceso de formación y un poquito más detalle, pero no hay más que mencionar que lo que acabo de decir. Pero
Pero ya existen cementerios galácticos. No, el universo todavía está relativamente joven como para decir que uno encuentra una... Primero no se podría básicamente ver, pero decir que encontramos una galaxia en la que la mayor parte de la masa bariónica está en la forma de remanentes estelares, eso todavía no es el momento, todavía no es el momento en la que una luz se está recibiendo, pero hace tantos años ya se extinguió la estrella. Pero eso cuando se habla de la estrella, pero no de los 100.000 millones de estrellas. Entonces, no, hablar que una persona murió en el planeta, no es decir, ay, entonces se extinguió la humanidad. No, quedan otros 6.000 millones de personas del planeta. Es la cosa por ese lado. Siempre hablamos, miren que por lo general habla en general, por el promedio. Vamos a tomarnos un tinto. Ah, bueno, pero Juan Carlos. La pregunta, profe. La pregunta, claro, ¿no? Ahorita vamos a hacer ese cálculo. Es normal. Pues, ¿qué quieres que te diga? Eso es lo que nos dicen las simulaciones. No, pero en la escala de tiempo en la que ese tipo de cosas pasan es del orden de 1.000 millones de años. La primera pregunta, ¿es correcto? Resolvamos las preguntas entonces. ¿Es correcto o no que las galaxias espirales se forman de las galaxias elípticas? Entonces, ¿ustedes qué dicen? No, es un paso mental de Google. Ya, Google estaba completamente equivocado en ese sentido. Fue un asunto que es una galaxia de tipo tardío, ¿qué es una galaxia de tipo tardío? Las espirales, las que están en el extremo derecho del diagrama de diapasón. Las galaxias de tipo temprano son las que están en el extremo izquierdo. Eso está conectado a lo que creía Hubble, como evolucionan las galaxias, pero como saben. Perdón. Las espirales son de tipo tardío. Yo te pregunté algo la vez pasada que no sabías que eso no es significante, pero como nadie sabe también, Messier descubrió 19 cometas. No más. Pero como nadie sabía, Gracias por el dato.